En un mundo donde el objetivo es convertirse en cazadores, el obstáculo inicial es este grupo de personajes, y como ellos encarnan a la asociación como representantes, es imposible no dedicar un video a los examinadores. Pero no podemos hacer esto sin antes explicar qué es el examen del cazador, el cual a grandes rasgos es una prueba anual organizada por la asociación para determinar quién merece el título de cazador. Los cazadores o hunters cuentan con muchos beneficios. Poseen una especie de inmunidad legal y permiso para entrar prácticamente en cualquier lugar, lo que les da libertad casi absoluta para realizar lo que ellos deseen. Esto les facilita alcanzar cualesquiera sean sus objetivos, y es por esto que mucha gente aspira a convertirse en uno de ellos. De hecho, es tanta la gente que busca hacerlo, que la asociación se ve en la obligación de contratar personas externas para que los filtren en etapas previas al comienzo del examen. Estos son conocidos como navegantes, y son quienes conocen la ubicación exacta del examen, la cual es secreta y cambia todos los años. Bueno, es importante aclarar que estos navegantes, aunque son muy importantes, no son cazadores, y por lo mismo tampoco pueden ser examinadores, ya que para ser examinador debes ser parte de la asociación. Y esto es porque la responsabilidad que tienen es fundamental. Una vez comienza el examen, cada una de sus etapas está a cargo de uno o más examinadores, los cuales deben diseñar y supervisar cada una de las pruebas, y por lo mismo son los encargados de definir quiénes son los que tienen lo que hace falta para convertirse en un cazador. Las aptitudes a evaluar pueden ser lo que sea, y dependen de lo que les parezca conveniente a cada uno de los examinadores. Y aunque cada prueba debe contar con la aprobación de un comité organizador, hay bastantes libertades en lo que ellos pueden realizar. Pero bueno, como acabamos de ver que los examinadores están directamente ligados a las pruebas que ellos mismos diseñaron, vamos a revisarlos en el mismo orden en que se desarrollaron dichas pruebas. Y para eso comenzaremos con el examen que rindieron nuestros protas, el 287º examen del cazador, cuya primera prueba estuvo a cargo de nuestro querido Satots. De su apariencia física podemos ver que viste de traje, tiene un bigote muy fino y un peinado elegante. Prácticamente no mueve su boca para hablar, y por lo mismo en ocasiones pareciese que no tuviera una. Pero no dejen que esto los engañe. Contrario a lo que uno podría esperar de una persona tan calmada y civilizada, su prueba fue de las más despiadadas de todo el examen. Esta comenzó con más de 400 aspirantes y terminó con alrededor de 150. Consistía en una supermaratón, la cual tuvo varias etapas, pasando de un corredor con más de 80 kilómetros a unas escaleras infernales, y finalizó en una sección a campo traviesa a través del pantano Numere, en donde sucumbieron la mayor cantidad de aspirantes. Como todo cazador, damos por hecho que es un usuario NEN, aunque su categoría es desconocida, y físicamente es muy capaz. Después de su prueba ni se despeinó, y no le vimos ni una sola gota de sudor, ni tampoco se agitó, cosa que solo lograron personajes como Killua, Illumi y Hisoka. Por cierto, también lo vimos frenar un ataque del mago sin problemas, y si le sumamos que el mismo Hisoka lo tiene considerado dentro de sus juguetes, podemos asegurarnos que es un peleador muy capaz. Luego que terminó su prueba, se quedó a ver el desarrollo de la segunda fase, y en general estuvo presente durante casi todo el examen, y es por eso que cuando pensamos en los examinadores, es el primero que se nos viene a la mente. Bueno, por eso y porque fue quien le entregó su licencia a Gon, momento que, en mi opinión, es de los más importantes de todo el arco, ya que cuando nuestro protagonista sentía que había aprobado sin merecerlo, Satots le explica que lo importante no es cómo aprobaste el examen, sino más bien lo que haces una vez que ya te convertiste en cazador. En ese momento, el bigotón tiene un rol de mentor para Gon, lo cual es curioso, porque el modelo a seguir de Satots no es otro que el mismo Jing Frix. Y es que Satots es un cazador de ruinas, o sea, un arqueólogo, y se sintió muy inspirado por las acciones de Jing, quien no solo diseñó procedimientos de restauración de ruinas que ahora se utilizan como manual,
él mismo financiaba completamente estas restauraciones y se aseguraba que las ruinas fuesen de acceso gratuito para todos quienes quisieran visitarlas. De hecho, Satots es tan fan que se sabe de memoria la versión del examen del cazador en la que aprobó Jing, y por eso reconoció de inmediato la licencia de 2 estrellas que recibió Gon de Kite, momento en el cual le pidió al Frix que le diera su contacto a Kite porque su sueño era conocer a Jing y hablar con él. Bueno, nunca vimos que eso ocurriese, pero igual tuvo la oportunidad de verlo durante la elección del 13º presidente, ya que ahí fue la última vez que lo vimos, estando presente junto a sus colegas examinadores. Bujara es un cazador gourmet y fue quien estuvo a cargo de la primera parte de la segunda fase del examen del cazador. Esta consistía en cazar un Great Stamp, una especie de cerdo de la reserva forestal Vizca, el cual es el más agresivo y peligroso del mundo. Además de las capacidades físicas para poder cazarlo, se requería observación, ya que estos tenían un punto débil justo en la frente, detrás de su resistente nariz. Esta prueba no fue nada sencilla, ya que solo la aprobaron 70 aspirantes, y aunque no duró mucho, sirvió para que viéramos a Bujara comer una cantidad de carne ridículamente grande, incluso superior al tamaño de su cuerpo. Como todo cazador, damos por hecho que es un usuario Nen, aunque su categoría sea desconocida. Y con respecto a sus capacidades físicas, vimos que de un solo manotazo lanzó por los aires a Todo, el aspirante que, según Tompa, era el más fuerte físicamente. Esto lo hizo para evitar que fuese Menchi la que interviniera, ya que ella podría haberlo matado, puesto que este aspirante no solo estaba menospreciando la especialidad de los cazadores gourmet, más encima se había puesto violento. Pero bueno, ya que ya mencionamos a su colega, la otra mitad de la segunda fase del examen del cazador estuvo a cargo de Menchi, una joven cazadora gourmet de 1 estrella. Se nos menciona que es una prodigio, ya que alcanzó este reconocimiento siendo muy joven, y además es considerada una de las mayores autoridades del mundo cuando se trata de gastronomía. Su prueba consistía en que los aspirantes le prepararan sushi, el cual aparentemente era un plato bastante desconocido. Solo Hanzo sabía lo que era, y eso es porque él proviene de Japón, el equivalente de Japón en el mundo Hunter. Los aspirantes debían usar su capacidad de observación e intuición para deducir cómo era el plato, y por eso tenían como pistas contar con arroz y cuchillos para filetear pescado. Además, los utensilios en la mesa de Menchi incluían palillos y un pequeño recipiente con soya para untar la preparación. Esta prueba fue un total fracaso, ya que Menchi se puso muy quisquillosa con la preparación luego de que Hanzo revelara la receta a todos y dijera que era algo sencillo. Cuando empezó a evaluar el sabor, ya no había nadie que pudiese satisfacerla, y terminó reprobando a los 70 aspirantes que habían sobrevivido a la parte de Bujara, y por eso tuvo que intervenir Netero. Luego de una conversación donde la joven Menchi reconoció su error, presentó su renuncia como examinadora, pero Netero le dijo que mejor hiciese una nueva prueba, en la que ella también tuviese que participar. Entonces se dirigieron hasta el acantilado de la montaña partida, donde las Spider Eagle hacen sus nidos, y la prueba consistía en conseguir y hervir uno de sus huevos. Esta prueba fue aprobada por la mayoría y al final de la segunda fase quedaron 42 aspirantes en competencia. Menchi demostró que, aunque sea una cazadora gourmet, estos siguen siendo cazadores hechos y derechos, lo que significa que además de sus conocimientos culinarios también tienen capacidades físicas y un dominio marcial muy por encima de la persona normal. Si a todo esto le sumamos que se da por hecho que es una experimentada usuaria Nen, pues tampoco es raro que fuese junto con Bujara parte de los juguetes de Hisoka. La tercera prueba estuvo a cargo de Lippo, un cazador de listas negras y también el alcaide de la prisión conocida como la Torre de los Engaños. En esta, los aspirantes debían recorrer la torre y llegar hasta abajo en menos de 72 horas, y para ello tenían que ir sorteando diferentes pruebas físicas y psicológicas. También parte de los criminales que Lippo había arrestado durante su carrera actuaban como obstáculos para los aspirantes, y como incentivo para que ellos participaran, se les reducía 1 año de condena por cada hora que lograran detenerlos.
Dentro de los criminales que Lippo tenía en la torre estaban Vendôme, un asesino y ladrón muy fuerte físicamente, Leroux, una ex psicóloga experta en manipular a las personas, Sedokan, un psicópata piromaníaco, Magitani, un estafador que fingía ser más peligroso de lo que era, y finalmente el más llamativo de todos, un asesino serial conocido como Jones el Carnicero, el peor criminal de la historia de la ciudad de Saban, quien había matado a 146 personas solo con sus manos. Bueno, igual no importó, porque terminó descorazonado por Killua como si nada. Y, por cierto, en la adaptación del anime del 99, se menciona que Jones había sido el mayor logro de Lippo en su carrera como cazador de listas negras. Pero eso es inventado. De hecho, en el manga, el Hunter ni siquiera se inmuta al ver que Killua mata a Jones. Lippo, como todo cazador, es claro que debe ser un usuario Nen, aunque su categoría sea desconocida. Y además de eso se ve que es bueno para comer galletas y que no tiene ningún problema en monitorear múltiples cámaras de vigilancia al mismo tiempo. Una vez terminadas sus pruebas, se quedó por el resto del examen junto con Satots, Buhara y Menchi, y luego más adelante lo volvimos a ver durante las elecciones del 13º presidente. Pero bueno, solo 24 aspirantes lograron pasar la Torre de los Engaños, y a pesar de que él era el examinador principal de esta tercera fase, contaba con la ayuda de otros 2 colegas Hunters. Del pelado no conocemos su nombre, solo que estaba ahí con Lippo viendo las cámaras y supervisando la tercera prueba. Y luego, después de que esta terminó, también lo vimos asistirlo en el sorteo de la cuarta fase. Como cazador, damos por hecho que sabe usar Nen, aunque no conocemos nada más de él. Y la última vez que lo vimos fue durante las votaciones para la elección del 13º presidente. Pero del otro colega que ayudó a Lippo durante la tercera fase sabemos un poco más. Se trata de Togari, quien quiso ser parte de esta versión del examen solo para poder vengarse de Hisoka. Y pasa que Togari fue examinador en la versión anterior, o sea, en el examen del cazador número 286. Y también fue quien reprobó a Hisoka en esa ocasión, luego de que éste lo atacara. De ahí vienen las cicatrices de Togari, las cuales lo motivaron a estar todo el último año preparándose para su venganza, perfeccionando su técnica, la cual él llamó Mugen Yontoryu, o estilo infinito de 4 cuchillas. Aún teniendo en consideración que Togari era un cazador y obviamente sabía utilizar Nen, realmente no fue una amenaza para Hisoka. Murió de una forma brutal, y antes de eso fue completamente humillado, porque el Morou le mostró que lo que él había entrenado durante tanto tiempo podía ser dominado con facilidad. Igual hay que reconocerle algo, fue la única persona que logró hacerle una herida a Hisoka durante todo el examen, y esta más adelante le sirvió a Gon para poder rastrearlo con las mariposas hematófagas. Pero eso ya fue durante la cuarta fase del examen. Y acá el examinador a cargo no es claro, o sea, Lippo fue el encargado de explicar las reglas, y en ese momento estaba acompañado por el Lex Luthor que lo acompañó en la tercera fase. Seguro habría estado Togari acá igual si no se hubiese muerto, y ahora que lo pienso, estos dos ni se inmutaron por la muerte del colega, qué malos amigos. Pero bueno, una vez las reglas fueron explicadas y se llevó a cabo el sorteo, los aspirantes se subieron a un barco que los llevaría hasta la isla Seville, lugar donde se realizaría a cabo la cuarta fase, y ahí quien los acompañaba era la cazadora Kara. Ella es quien les explica a los aspirantes que, por haber llegado hasta la cuarta fase, quedan cordialmente invitados a tomar el examen el próximo año, sin pasar por las preliminares, lo cual no obtiene la reacción que ella esperaba, y por eso el viaje termina siendo bastante incómodo. Pero más tarde la vemos felizmente controlando el tiempo en que debe ir desembarcando cada uno de los aspirantes en la isla Seville, y lo hace manteniendo el mismo orden en el que lograron sortear la Torre de los Engaños. Como es una cazadora, damos por hecho que Kara es una usuaria Nen, también de categoría desconocida, y la última vez que la vimos fue durante las votaciones para la elección del 13º presidente, y curiosamente en el manga aparece con ropa normal, mientras que en el anime del 2011 la muestran con el mismo outfit que tenía durante esta fase del examen.
la que por cierto consistía en una casa humana entre los aspirantes, en donde cada uno debía obtener 6 puntos y lo que otorgaba estos puntos eran las placas. La propia valía 3, la del objetivo valía 3 y las demás valían 1 punto. Al final, esta fase terminó siendo muy despiadada, ya que solo aprobaron 9, y todos los que fallaron aquí ya eran bastante buenos. Por eso, la asociación los estaba cuidando en cierto modo, ya que cada uno de los aspirantes tenía un cazador asignado que los seguía y los vigilaba en secreto. A varios de estos cazadores los vimos recién durante la quinta y última fase, donde también actuaron como referees de los combates. De estos conocimos al que seguía a Hanzo, un cazador llamado Masta, que le tocó ser juez durante la pelea entre Gon y el ninja, y otro que se llamaba Luis, que si bien no sabemos a quién seguía durante esta fase, después actuó como referee durante la pelea entre Killua y su hermano. Todos estos también son cazadores, y por lo mismo saben utilizar Nen, y aunque tenían diseños bastante genéricos, su forma de vestir nos permitió reconocerlos más adelante, cuando volvieron a aparecer durante las votaciones de la elección del 13º presidente. Y bueno, ya que lo hemos mencionado tantas veces, el que estuvo como examinador de la última fase de ese examen, y quien además era el presidente del comité evaluador, no es otro que Isaac Netero. Realmente no pienso que él necesite presentación. Es uno de los personajes más importantes que hemos conocido en todo el manga, y por eso se merece hasta su propio video a futuro. Así que aquí solo voy a hablar de su rol como examinador. Además de ser el presidente de la Asociación de Cazadores, tenía un rol activo en la elección de los nuevos Hunters, y la última fase que estuvo a cargo de él comenzó como una entrevista individual a cada aspirante, para saber contra quién no quisieran enfrentarse y a quién encontraban más interesante. En base a estos resultados y a la impresión general que le dejó cada aspirante, armó un torneo que en principio parecía de eliminación directa, pero con el twist de que quien ganaba su pelea salía del torneo y aprobaba, es decir, más que un torneo de eliminación, vendría a ser un torneo de aprobación directa. Además, las reglas eran bastante particulares, porque la única forma de ganar era hacer que tu rival se rindiera. No bastaba con dejarlo fuera de combate, ni mucho menos con matarlo, y eso hacía que la prueba no solo midiera fuerza, sino también autocontrol, voluntad y creatividad. Durante esta prueba hubo varias situaciones tensas y cuestionables, y aún así los examinadores no intervinieron, ya que mientras no se rompan las reglas del examen, los cazadores están dispuestos a dejar que los aspirantes resuelvan todo por su cuenta. Y esto se nota aún más por el rol de observador que cumple Netero durante la totalidad del examen, ya que casi no interviene. Solo lo hizo después de que Menchi reprobara a todos los aspirantes en la segunda fase, y luego durante el viaje en dirigible hacia la tercera fase, aunque ahí más que otra cosa, él se dio un gustito. No puedo siquiera imaginar lo que sintió Netero al ver al hijo de Jing Freaks y al nieto de Zeno Soldic pasando el rato juntos. Claramente tuvo ganas de entretenerse un rato con ellos, y por eso los desafió a un juego en donde si le quitaban una pelota los aprobaría como cazadores de inmediato, juego que honestamente no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y por eso no hubo nuevos cazadores hasta el final de la quinta fase, momento donde se terminó la aprobación de Gon, Kurapika, Hanzo, Hisoka, Pokl, Illumi y Leorio. Y con esto ya revisamos a todos los examinadores del examen del cazador número 287. Pero si revisamos el examen posterior, es decir, el 288, alcanzamos a conocer un examinador más, el que estaba a cargo de esa primera fase, aunque su nombre no fue revelado. Aún así alcanza a dejar una impresión, y no lo digo porque se vea como un hombre de avanzada edad que viste de forma llamativa. Le tocó lidiar con un examen gigantesco con 1489 aspirantes, y como el examinador de la segunda fase le había solicitado que solo dejase pasar 300, este tipo decidió resolverlo de la manera más simple posible. Armó una batalla campal donde cada participante debía conseguir 5 placas ajenas. Sumándose a Killua, en este examen vimos que se repitieron por supuesto Tompa, además de Ponzu, Kenmi, Somi, Kyu, Todo y los hermanos Amori. Y también vimos el debut de Sepile.
Pero una lástima por ellos, porque Killua no tenía tiempo que perder. Noqueó a todos los demás aspirantes y llegó cargando con 1488 placas, lo que dejó a este examinador sorprendido. Al ser Killua el único aspirante que quedaba, Netero dio la autorización de terminar el examen sin que se hiciera falta realizar las siguientes fases, por lo que el Soldic se convirtió en el único cazador de esa generación, igualando lo que hizo Jing en su momento. Bueno, este examinador claramente es un usuario NEN, aunque no conozcamos su categoría, y al igual que la mayoría de los demás examinadores, la última vez que lo vimos fue durante las elecciones del 13º presidente. Y con eso creo que ya revisamos a todos los examinadores en los que uno piensa a priori. Sin embargo, hubo otro examen después, el 289, el que se dedicó específicamente para reclutar gente para el viaje al continente oscuro. No lo vimos en detalle, pero sabemos que entre los examinadores estaba la mismísima 14ª presidenta de la asociación, Chidol. Como cazadora de 3 estrellas y miembro del Zodiaco designada por Isaac Netero, es claro que debe ser una usuaria NEN poderosa, aunque su categoría siga siendo desconocida. Y la fase en la que ella actuó como examinadora fue la final, la que consistía en una prueba de aptitud tipo Q&A. Los postulantes debían ver en un monitor el anuncio del viaje al continente oscuro y responder una serie de preguntas para demostrar capacidad de análisis, manejo de información y criterio. En esta fase actuó también como examinador asistente la nueva rata del Zodiaco, Kurapika. Como todos sabemos, su categoría NEN es la conjuración, pero también tiene uso dual con la especialización, específicamente cuando sus ojos se vuelven rojos, y gracias a eso pudo desarrollar el Emperor Time, una habilidad que, a cambio de reducir lo que le queda de vida, le da acceso a utilizar las otras categorías con un 100% de eficiencia. Esta, combinada con su Dowsing Chain, le permitió detectar espías tratando de infiltrarse en la asociación, sin la necesidad de estar frente a ellos, solo viéndolos detrás de una pantalla. Si un candidato ocultaba información o mezclaba verdades con mentiras, Kurapika lo reprobaba de inmediato, y gracias a eso quedaron fuera infiltrados vinculados a Beyond, como Muger, aunque no impidió que otros postulantes ligados a Kakin, como Theta, lograran aprobar. No voy a hablar mucho más de esto en detalle, ni del rubio ni de la presidenta, porque ya tengo un video completo dedicado a los zodiacos que pueden revisar en mi perfil. Así que con esto finalizamos todos los exámenes y por ende todos los examinadores de los que tenemos algún conocimiento. ¿Qué opinan de estos personajes? El examen del cazador es una de las cosas más memorables de Hunter x Hunter, y además, como algunos sabrán, a principios de años yo mismo participé en el examen del cazador en la vida real que se realiza acá en Chile, y por eso me pareció buen timing para hablar de estas figuras tan relevantes. Si les gustó el video, por favor déjenme un like, y si quieren ver más contenido como este o relacionado a los nuevos capítulos, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También, si quieren conocerme de forma más directa, pueden seguirme en Instagram y, de corazón, muchas gracias a todos los que ven, comentan y en especial a quienes aparecen en pantalla. Sepan que, sinceramente, sin ustedes no podría seguir este proyecto. Nos vemos en un próximo video y recuerden que un cazador siempre debe cazar algo.